Continuando con el tema de los laboratorios, chicos, vamos a ver un tema que se llama química sanguínea. La química sanguínea, chicos, vamos a encontrar de muchísimos elementos, de bastantes. Podemos encontrar una química sanguínea de 6, de 12, de 24, de 36, de 45, etcétera. Ahora bien, normalmente vamos a solicitar dependiendo de lo que queramos ver el paciente, lo que habíamos visto en la primera clase de una impresión diagnóstica. Ahora, dentro de la química sanguínea podemos encontrar las pruebas de funcionamiento renal, las pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas de funcionamiento pancreático, perfil de lípidos, etcétera. Entonces, todo lo que... Les voy a compartir el temario ahí en su grupo de WhatsApp, pero todos los perfiles los vamos a ver en una química sanguínea, ¿sale? Y vamos a seguir tomando como ejemplo lo del paciente que veíamos al principio, ¿sale? Entonces, una química sanguínea, chicos, pues es un estudio obviamente más específico de ciertas sustancias en el cuerpo. Vamos a ver las más importantes. Recuerden que esto depende mucho de la edad del paciente y obviamente del sexo, ¿sale? ¿Vale? En este caso estamos hablando de un masculino. Y bueno, vamos a empezar. Una de las primeras cosas que nos reportan los estudios es lo que es el azúcar o la glucosa en sangre. Lo normal, chicos, es tener de 60 hasta 99. Por encima de este valor estaríamos sospechando en que haya una intolerancia a la glucosa o un problema de diabetes o un síndrome metabólico. Debajo de este valor significa algo que se llama hipoglucemia, ¿sale? Y la hipoglucemia nos puede dar, pues a lo mejor, por ejemplo, por no haber comido, ¿sale? O porque ya tiene un buen rato, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tuvieron su último alimento a las 6 de la tarde y el estudio se los tomaron hasta las 9 de la mañana, pues ya llevan más de 12 horas. Es normal que la glucosa se encuentre baja, ¿sale? Bien, vamos a continuar con un estudio de la química, dentro de la química sanguínea, que se llama función renal. Y aquí valoramos varios puntos importantes. Valoramos primero lo que es el BUN, que es nitrógeno de urea en sangre, urea como tal, y la creatinina, chicos. De estos, obviamente, la urea es el resultado de la descomposición natural de las proteínas. La creatinina es el producto de desecho habitual de los músculos, es decir, con la actividad física, con nuestras actividades diarias, producimos creatinina porque es el desgaste de los músculos, ¿sale? Bien, de todos modos, los niveles de estos compuestos ayudan principalmente a conocer el funcionamiento de los riñones. Entonces, vamos a hablar específicamente, en el caso de ambas, por ejemplo, de la urea, ¿sale? De la urea, lo normal es que tengamos de 14 a 50, ¿sale? Va a depender, obviamente, de cada paciente, aunque lo normal es que no esté en este rango, pero si tienen menos de 40, puede ser que haya un poquito de problema, aunque en algunas ocasiones solamente a la falta de agua del paciente. Pero cuando el problema es más de 150, ¿sale? Entonces sí estamos hablando que está sobreproduciendo la urea como resultado de las proteínas, es decir, estamos comiendo una dieta rica en carnes o cárnica, ¿sale? O estamos consumiendo mucho producto que contenga proteínas. Hasta cierto punto eso no es tan malo. Lo que sí va a ser un poquito más malo, chicos, es la creatinina. La creatinina, como les decía yo, principalmente es el producto del desecho habitual de los músculos. Y la creatinina es un producto que no se puede almacenar tanto tiempo en sangre, ¿sale? Entonces, en el caso de las mujeres, ¿sale? En el caso de las mujeres, lo normal es tener menos de 0.96. En el caso de los hombres, lo normal es tener menos de 1.3, ¿sale? Cuando llegamos a tener por encima de este valor, como lo es en este caso este pacientito, ¿sale? Podríamos incluso llegar a pensar en que hay una probable insuficiencia renal o un daño renal que no se está atendiendo a tiempo, ¿sale? ¿Vale? Entonces, con estas tres vamos a valorar principalmente lo que es la función renal, ¿va? Bien, continuamos con la química sanguínea. En cuanto a la función renal, creo que me parece que sería lo más importante, chicos, porque con estos tres parámetros podemos obtener algo que se llama tasa de filtración glomerular. La mayoría de veces el médico la tiene que obtener en consulta. Ya hay algunas calculadoras digitales que lo pueden hacer por nosotros. Simplemente ustedes pueden googlear ahí en su computadora, obtener tasa de filtración glomerular, y les van a pedir estos datos: la edad del paciente, el sexo,
y en algunas ocasiones la raza. De acuerdo a estos parámetros nos van a servir para obtener lo siguiente, algo que se llama tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular, chicos, no es otra cosa más que la cantidad de mililitros que está desechando el riñón por minuto. Por ejemplo, tasa de filtración glomerular. Lo normal es que tengamos más de 90 mililitros por minuto, perdón, más de 60 mililitros por minuto, aunque la mayoría de los pacientes drenamos arriba de 90 mililitros por minuto. Es decir, el riñón está produciendo de orina o está externando de orina más de 90 mililitros en un minuto. Y eso es algo completamente normal, ¿sale? Bien. Cuando la tasa de filtración glomerular va disminuyendo, entonces vamos cayendo en algo que se llama insuficiencia renal o falla renal. Por ejemplo, aquí el paciente se encuentra en 61.6. Dentro del parámetro de laboratorio podríamos decir que todavía está dentro de lo normal. Sin embargo, si nos vamos a una clasificación más específica como lo es esta, que se basa en una clasificación que se llama KDIGO, ¿sale? Podemos encontrar lo siguiente. Si el paciente tiene más de 90 mililitros por minuto, se considera normal. Si el paciente se encuentra de 60 a 89, podemos decir que tiene una tasa de filtración glomerular levemente disminuida. Si produce de 45 a 59, tiene una tasa de filtración glomerular moderadamente disminuida. Si tiene de 30 a 44, está severamente disminuida. De 15 a 29 está de plano ya muy afectado, y cuando el paciente produce solamente 15 o menos mililitros por minuto, estamos hablando de que tiene una falla renal. Entonces, estos tres parámetros que veíamos anteriormente nos van a servir para calcular la tasa de filtración glomerular, aunque en la mayoría de ocasiones nos mandan ya por default la tasa de filtración glomerular, por lo tanto ya no tendremos que hacer ningún cálculo. La mayoría de veces ya viene aquí escrito o viene dado por el laboratorio, ya solamente hay que clasificar esto de acuerdo a la tablita, ¿sale? Bien, el siguiente tema que vamos a ver es el ácido úrico, chicos. El ácido úrico, como les decía, es el resultado de las purinas. Las purinas son sustancias que podemos obtener, por ejemplo, aquí está, de las carnes rojas, principalmente hablando cerdo y res, del refresco, del alcohol, ¿sale? Sí, por ejemplo, también puede ser del ajo, de los frijoles, etcétera. Entonces, el ácido úrico es el resultado del metabolismo de las purinas. Y aquí va a depender, chicos. En el caso de las mujeres, tenemos una tolerancia de 2.5 a 6. Y en el caso de los hombres, de 4.5 hasta 8 sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, el laboratorio, fíjense cómo nos marca de 3.4 a 7. ¿Sale? Aunque algunas guías nos refieren que en el caso de hombres va de 4.5 a 8. ¿Sale? Entonces, por encima, en el caso de las mujeres de 6 y en el caso de hombres de 8, por encima de esos valores estaríamos hablando de hiperuricemia o la enfermedad de la gota. Así se le conoce. ¿Sale? En caso de que esté por menor de este valor, no hay ningún problema, no es algo relevante. Lo relevante va a ser cuando el ácido úrico se eleve, en el caso de las mujeres por arriba de 5 y en el caso de los hombres por arriba de 8, porque estaríamos hablando de la enfermedad de la gota o de hiperuricemia. ¿Sale? Muy bien. Luego también tenemos en este mismo estudio, aquí se van a meter fósforo, calcio, magnesio, sodio, potasio. Básicamente son electrolitos. Estos son electrolitos, chicos, que se sus valores van a ser variables dependiendo de la hidratación del paciente, si el paciente tiene alguna alteración metabólica, como por ejemplo diabetes mellitus, hipertensión arterial, o es un paciente en estado crítico. En este caso, los electrolitos solamente vamos a valorar que se encuentren dentro de lo normal. Por ejemplo, en el caso del potasio, valdría la pena checarlo en un paciente cardíaco, por ejemplo, o cardiópata, ¿sale? En el caso del fósforo, del calcio y del magnesio, nos serviría para pacientes ya de edad avanzada. Por ejemplo, el calcio, ¿sale? Que podríamos tomarlo a consideración cuando el paciente estamos hablando de que tenga un problema de huesitos, un problema de osteoporosis, etcétera.